acompaña en la plataforma Renato González, el gerente de Laispol. ¿Qué tal, mi querido Renato? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Wendy. Buenas tardes, Mauricio. Y a todos quienes nos escuchan, un abrazo cordial. Por favor, vamos a ver, ¿contamos o no contamos billete? ¿Qué pasa con ese billete, mi querido Renato? Vamos a arrancar esta entrevista junto a mi compañero Mauricio Icaza. Un gusto saludarlo. El caso del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional del Ecuador, quiero dividirlo en dos cosas. Lo primero, que es el proceso mediante el cual se debería determinar culpabilidades y, consecuentemente, privar de la libertad a aquellas personas que, mediante el debido proceso, se indique que son culpables y tengan que ir a prisión. Eso es lo primero. Y lo segundo, la recuperación de los recursos. Ok, vamos por lo primero. ¿En qué instancia está el proceso judicial, coronel? Muy importante lo que usted manifiesta, Mauricio. Para nosotros también las sanciones penales son objetivos de medio alcance, pero siempre habrá un objetivo macro que es la recuperación de los recursos. En ese sentido, en el país hay 4 procesos judiciales en marcha. El que más avanzó inmediatamente fue el de Citadel, que lo realizó el difunto fiscal César Suárez, que de Dios goce, y quien llevó procesados a 4 personas que finalmente quedaron en la audiencia llamados a juicio: Luis Álvarez Villamar y Gonzalo Navarro, que no se encuentran en el país y que el juzgamiento de ellos está suspendido hasta que sean ubicados. El siguiente proceso es el de Delcor, Ecuagrán y Fertisolubles, que sí está en la etapa de juzgamiento de Alejandro Paulson Tama, que es un funcionario de nivel medio en estas empresas, ya que los ejecutivos grandes, me refiero a Enrique Wayson o a Enrique Huerta y a Gad Goldstein, se encuentran en Estados Unidos, los 2 últimos, y el primero en España. Pero esa audiencia está próxima a concluir porque ya ha tenido varias sesiones la misma. El tercer caso es el que el 31 de enero en la ciudad de Quito, la jueza Irene Pérez llamó a juicio a 10 procesados, entre los que se encuentra el señor Jorge Cherres Miño y otros funcionarios del ISPOL y también de otras instituciones como Rusticusi. Y finalmente tenemos el caso de Cevale, que en inicial lo llevó la jueza Yanela Norix y que en enero del 2023, de una manera inexplicable, el Consejo de la Judicatura cambió de jueza. Eso implicó que vuelva a foja cero la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, y estamos convocados para que el 27 de febrero se inicie esta audiencia, que estoy seguro nos llevará algunos meses. Esos son los 4 procesos penales que han avanzado en el Ecuador. Aparte de eso, existen 8 investigaciones previas que, como usted conoce, están en etapa reservada. Evidentemente, las investigaciones previas no podemos entrar en detalles porque se tiene que guardar la reserva del caso, pero con relación a los otros 4 procesos, entiendo que buena parte de las personas que están siendo procesadas están fuera del país. Dentro del primer juicio que usted señalaba y con el segundo, el primero está aguantado porque no están dentro del país, sin embargo los otros sí están avanzando. ¿Por qué esa diferencia? Porque lastimosamente el sistema procesal ecuatoriano está montado en un afán de facilitar la impunidad. Es pro victimario y antivíctima. En el caso de Citadel, está llamado a juicio Luis Álvarez, que está en Estados Unidos, que debe cumplir sentencia en ese país, y Gonzalo Navarro, su yerno, que está prófugo, ¿no es cierto? En el caso de del Ecuagrán y Fertisolubles pasa lo mismo. Está en el país, discúlpeme, a mi modo de ver, una de las personas que se quedó a dar la cara, porque los grandes responsables de esto están tranquilamente en las playas de Miami. Y el gobierno norteamericano, yo no sé qué espera para dar por canceladas esas visas, porque por un lado nos hablan de corrupción y de combate a la corrupción, y por otra, estos pseudo empresarios se pasean tranquilamente en las playas de Miami. Me refiero a Gad Goldstein y a Enrique Huerta. Y algo similar ocurre con Enrique Wilson Acine, que se encuentra en España. Nosotros vamos a impulsar en los próximos días el pedido de difusión roja de Interpol para que sean ubicados. En el caso de peculado, están fuera del país Jorge Cherres Miño, y conozco yo también de buena fuente Luis Domínguez Viteri. Lo mismo pasa con Luis Álvarez, que se encuentra en Estados Unidos. Otros procesados están en el país, pero con medidas sustitutivas. ¿Cuáles son estas? Prohibición, salida y presentación periódica, en un atraco cercano a los 212 millones de dólares en el tramo de peculado que me refiero. Esto es inexplicable, pero esa es la estructura que tiene nuestro sistema penal ecuatoriano. Y en el caso de ese vale, habrá que ver de los 12 procesados, 2 cuentan con arresto domiciliario, a cuáles el juez que está a cargo, que es el doctor Calderón, los llama a juicio. ¿Me confirma si en cabina está Leonidas Castro para que continúe o yo sigo con las preguntas?
Bueno, parece que voy a seguir entonces con la entrevista, coronel. Para mí será un gusto seguir consultándole sobre algunos temas. A ver, usted señalaba que contra dos personas van a solicitar, van a pedir el tema de la alerta roja para que a través de Interpol se los localice. Y con las otras personas que de repente están también fuera del país, por qué no hacerlo? Con todos, la diferencia es la siguiente. En el caso de Delcor, Ecuagran y Fertisolubles sería contra Gad Gonstein y Enrique Huerta, que están en Estados Unidos, y Enrique Wilson Asini, que está en España. Pero en el caso de Peculado, hay 4 prisiones preventivas ratificadas, que es la de Jorge Chérez, la de Luis Álvarez, la de Luis Domínguez y se me escapa, la de John Luzuriaga. ¿Qué es lo que ¿Esas pasa? herramientas no ayudarían mucho a agilitar el pedido de difusión roja? Sí, exactamente. Lo que pasa es que en este momento procesal estamos a la expectativa que la jueza Irene Pérez envíe el proceso al tribunal que salga sorteado y cuando ya tengamos el tribunal, inmediatamente nosotros solicitaremos la difusión roja de estos últimos 4 nombrados para que se active este mecanismo que es internacional. Pero además, en este mismo caso de peculado, tenemos la posibilidad de pedir una nueva situación de extradición para Jorge Chérez Miño, porque recuerde que hace pocos días se nos informó que el primer pedido que nace del caso de Cevale y que en su momento lo gestionó la jueza Yanela Norix fue negado por las autoridades mexicanas, argumentando que el delito pesquisable en Ecuador, cuál es el de falsedad de la información en el mercado bursátil, ellos no lo tienen estipulado en la normativa mexicana. Pero este proceso ya da por concluido porque no tiene ninguna instancia adicional. Sin embargo, impulsaremos en las próximas semanas este nuevo pedido de extradición que además, por los plazos y periodos presidenciales de México, deberá ser resuelto por el siguiente periodo presidencial. A ver, me está diciendo entonces que pedirían nuevamente la difusión roja por la misma causal, solo que al posiblemente haber otra autoridad política, quizás pueda fluir el proceso. Hay una diferencia sustancial. El proceso que nosotros incentivamos en su momento y ahora concluyó negativamente era por el delito de falsedad de información en el mercado bursátil. Y siendo honestos, a la interna nosotros lo tomamos como un globo de ensayo, porque estábamos conscientes que había que analizar la expectativa nacional e internacional. Recordemos que el caso Ispol es un claro ejemplo de crimen organizado político, económico, transnacional. Y había que determinar inclusive cómo se comportan algunos actores nacionales e internacionales. Sin embargo, una nueva solicitud mucho más grave, imprescriptible en nuestra legislación, pero que además, recordemos que la mayoría, por no decir la totalidad, de legislaciones latinoamericanas nacen del derecho romano. Y el derecho romano sí concibe al peculado una afectación al erario nacional. Por lo tanto, aspiraríamos, primero, que sea un delito que sí consta en el ordenamiento jurídico mexicano, pero que además, como en junio tienen elecciones presidenciales y el 1 de octubre se da el relevo presidencial, esto deberá ser conocido por el relevo del actual presidente de México, de las actuales autoridades mexicanas, y existe la posibilidad que quizás el desenlace sea completamente distinto. Ok, yo sé que el ser humano en condiciones normales, por naturaleza, es aspiracional y debo entender de que usted, coronel, aspira a que se llegue lo más pronto posible con la captura de estas personas y que las traigan para responder ante las leyes ecuatorianas. Pero pisando tierra, siendo realistas, ¿cree usted que se podría conseguir esa difusión roja para todas estas personas que ustedes están tratando de perseguir o de conseguirlas para que las puedan apresar y traerlas al Ecuador? Está vigente la difusión roja para Jorge Chérez y está vigente también la difusión roja para los empresarios de Ecuagran, Fertisolubles y Delcor. Sin embargo, lo que hay que hacer ahora es incentivar ya la ubicación aportando información a Interpol Ecuador para que se la transmita a sus similares de los otros países. En ese sentido, no solamente que estoy convencido, creo firmemente que va a suceder porque para eso se instituyó este mecanismo hace muchos años atrás a través de las policías de alrededor de 168 países. Pero no solo eso, también estoy convencido que tarde o temprano la mayoría, y ahí sí seamos sinceros también, no la totalidad de los responsables rendirán cuentas a la justicia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso del señor Chérez, independientemente del pedido de extradición que ha sido negado para Ecuador, él está declarado prófugo de la justicia norteamericana por infracciones a la FCPA, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. ¿Qué implica esto? Que cualquier momento las autoridades norteamericanas pueden activar también un pedido de extradición a México. Y ahí vamos a ver si le resulta tan fácil negárselo, ¿no? Pero no solo eso. Cuando se atracó a Lispol, que les llevó casi 7 años,
nosotros cuando descubrimos la magnitud del atraco fuimos muy sinceros de decirles que esta va a ser una lucha larga y tortuosa, porque no se puede recuperar en 2, 3 años lo que se llevaron en 7. Esto nos tomará por lo menos una década y quizás 2. Sin embargo, ya vemos luz al final del túnel. ¿A qué me refiero? La estadística internacional de recuperación de valores de la corrupción no superan el 10 o el 15%. En el caso del ISPOL, nosotros somos ejemplo internacional de que ya hemos logrado recuperar el 45% de lo atracado y está A ver, pendiente. eso nos está llevando ya a la otra arista del problema y hacia allá iba la consulta también. Recuérdanos, por favor, el monto. El monto del robo fue 200 millones de dólares aproximadamente. Mucho más. El ISPOL tenía 1.550 millones de dólares y de esos, la magnitud del atraco se ha calculado en 950 millones de dólares. 950 millones de dólares. Así es. Y de esos 950 millones de dólares, que es el total del impacto, 804 millones de dólares ya fueron reclasificados de inversiones vencidas a cuentas por cobrar por disposición de la Superintendencia de Bancos. Es decir, esa ya es una afectación directa al patrimonio. De esos 804 millones que contablemente ya estaban registrados como cuentas por cobrar, se han recuperado hasta la fecha 370 millones, que es del 45%. Pero Sí. además, en diciembre del año pasado presentamos un escrito a la Corte del Distrito Sur de la Florida para que se nos reintegren 72 millones de dólares que están confiscados en el Safra National Bank. Eso de concretarse implicaría que el porcentaje de recuperación ya llega a una cifra cercana al 55% y por eso yo le manifestaba, ya somos un ejemplo nacional e internacional de que sí se le puede vencer a la corrupción. Perfecto, coronel. Leonidas Castro, usted en cabina, tiene más inquietudes para usted. Leonidas, por favor. Gracias, Mauricio. Coronel, venía escuchándolo justamente sobre lo que usted plantea, ¿no? Las medidas que se podrían dar a futuro si hay un cambio de gobierno en México. ¿Qué pasa con todas esas acciones o todo ese dinero que ustedes invirtieron, que habla que son cerca de 900 millones, el daño, el robo, digámoslo de alguna manera, de ese dinero que tienen ustedes por recuperar? ¿Dónde tienen identificados bienes? ¿De dónde pueden recurrir para recuperar la totalidad? Porque sería realmente inadmisible que una institución como el ISPOL, que tiene que ver con la seguridad social de la Policía Nacional, de la Fuerza de Seguridad del Ecuador, le roben tal cantidad de dinero. Realmente esto fue un atraco miserable, catastrófico y que en años anteriores hubiese implicado inclusive la quiebra del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Si nosotros estamos en pie, es gracias a la protección divina, porque si una empresa le retiran el 60% del patrimonio, técnicamente está quebrada. La ventaja del ISPOL es que es un fondo previsional que acumula mes a mes los aportes patronales y personales y ha existido la sensibilidad desde parte del nivel político de transferirnos de eso oportunamente para recuperar liquidez y sostenibilidad financiera. Sin embargo, la afectación persiste porque aún nos falta un escollo de 600 millones de dólares por recuperar. ¿Dónde están esos valores? Y voy a ser muy claro. Hemos recuperado el 45%. Yo les hablaba de que con esos 72 millones del Safra quizás lleguemos al 55%. Y hay que continuar en labores de identificación, rastreo y recuperación de capitales. Yo considero que podríamos llegar a una cifra cercana al 70 u 80%. Y me dirán, ¿y el 20% restante lo damos por perdido? No, pero hay que ser conscientes. Ese 20% ya se gastaron en farras, en fiestas, en joyas, en spa que les dieron a sus amantes, en todos esos ítems que normalmente la corrupción es mano suelta. Pero sí tenemos nosotros una estrategia muy clara. Todo lo que nos falte finalmente iremos a demandas internacionales a quienes pueden cancelar. Me refiero al Citibank de Nueva York, a la Fisk Corporation y a TD Bank, que son instituciones financieras que fueron parte de esta gran afectación al ISPOL y que ante las autoridades norteamericanas, en el momento oportuno, nosotros plantaremos estas demandas. Porque además, también tenemos que recuperar los valores que hemos cancelado a nuestros abogados nacionales y los que vamos a cancelar a los abogados internacionales. En definitiva, yo quiero ser muy optimista, no ser utópico, pero sí ser muy optimista de que vamos a recuperar el 100%, pero esto nos va a llevar tiempo. Y mientras tanto se recuperen esos dineros, ¿cómo están ustedes haciendo para solventar la seguridad social de los policías? Es decir, no hay ningún riesgo de poder cubrir esas pensiones con los créditos que tienen que darle. ¿Cómo están operando en la parte de liquidez? No, afectación obviamente que hemos tenido. Mire que en el momento que yo me hice cargo, en mayo del 2021, en Caja teníamos únicamente la capacidad de pagar 2 meses de pensiones, que eso es casi nada. Por ventaja, recibimos este apoyo
de transferirnos oportunamente los aportes patronales y personales para que recuperemos liquidez e inclusive volvimos a dar créditos en años anteriores. Lamentablemente, a mediados del año anterior, por una alerta técnica que tuvimos, ya detectamos el comportamiento de la macroeconomía ecuatoriana y tuvimos que tomar recaudos. ¿Cuáles fueron estos? Suspender la oferta de créditos, porque la principal obligación del ISPOL no es dar créditos, es pagar pensiones. El crédito es un mecanismo de financiamiento de esas pensiones. Entonces, entre pagar 32 millones de dólares mensuales a 30,000 pensionistas, que es nuestra obligación, o entregar esos 32 millones de dólares a 1,200 asegurados en créditos, la prioridad es muy clara, ¿no es cierto? Tenemos que pagar pensiones. Por eso es que tuvimos el recaudo de guardar los valores necesarios para 5 pagos de pensiones y en virtud de ello, de manera normal hemos pagado noviembre, diciembre, el 13º, enero y vamos a pagarles febrero, el 29 de febrero. Pero esperamos que en las próximas semanas, cuando ya empiece a recuperarse el fisco, recibamos transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas que no las hemos tenido desde el mes de septiembre. Y yo creo que hay que hacer también un reconocimiento a mi equipo de trabajo, a esos policías, a esos civiles que muy comprometidos no le han hecho sentir mayor afectación al conglomerado policial pese a la grave crisis. Créame que esto es maniobrar en una tormenta. Pero pese a eso, no nos hemos atrasado un solo mes en el pago de pensiones. Que hemos tenido que restringir créditos, sí, pero en las actuales circunstancias yo creo que es muy loable todo lo que ha realizado mi equipo de trabajo. Coronel González, en cuanto al tema de las responsabilidades políticas, administrativas, ¿a quiénes se está responsabilizando? Porque esto obviamente hubo inversiones, dineros que eran de ustedes, de la policía, que se entregaron a estas inversiones, pero hay responsables también en las administraciones. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esos actores? Mire, el resultado de esta negativa de extradición para Jorge Chérez Miño, lo único que hace es confirmar lo que nosotros siempre hemos manifestado, que la figura del central de esto no es Jorge Chérez Miño, él es el visible, él es el títere de otros titireteros que están detrás de él. Pero además, esta negativa de extradición lo que comprueba es que él tiene un escudo de protección nacional e internacional. Me dice usted, y las responsabilidades políticas, yo se le voy a explicar muy didácticamente. El atraco del ISPOL se dio con el contubernio de los directores generales y de otros directores del instituto. Por eso es que están procesados el director de riesgos, el director económico financiero, el asesor jurídico, el jefe de inversiones y los directores generales del ISPOL. Pero, ¿y el rol de los organismos de control? ¿Dónde estuvo la superintendencia de compañías, valor y seguros que la dirigía la señora Suad Mansur, amiga muy cercana del delincuente prófugo Rafael Correa Delgado? ¿Dónde estuvo la superintendencia de bancos que hasta el 2016 me parece, o 15, estuvo regentada por el señor Pedro Solínez, actual alcalde de Milagro y que me parece ya está siendo mencionado en un proceso en Estados Unidos, y luego su sucesor Diego Cruz? ¿Dónde estuvo Patricio Rivera Llanes, ministro de Economía y Finanzas, para verificar que un día el ISPOL tenía 327 millones en bonos de deuda interna y al otro día se lo pasaron a Nafscunco, que es una filial del Citibank? ¿Dónde estuvo el señor Diego Martínez, gerente del Banco Central, que este registro por el cual perdió el ISPOL la titularidad de 327 millones se lo realizó de manera manual, bajo el pretexto que el sistema se fue? Entonces, si le estoy nombrando todas esas responsabilidades que a mi modo de ver son administrativas, pero también tienen un componente político, discúlpeme que sea muy claro, nuestros antiguos decían todos los caminos conducen a Roma. Yo quiero decir, todos los caminos conducen a la García Moreno y Chile, porque en ese periodo presidencial yo no estoy claro que no vaya a ser informado de semejante magnitud de operaciones el presidente de la República de la época. ¿Y por qué no hay procesos, para finalizar nada más, Coronel González, por qué no hay procesos judiciales en contra de estas personas que usted ha nombrado justamente? Porque si hay una responsabilidad o un indicio, también deberían caminar por ahí, no como hizo usted, solamente los visibles. ¿Por qué no ir más allá en las investigaciones a través de Fiscalía? ¿Por qué no se ha hecho? Porque hay una diferencia entre la verdad histórica, es decir, la realidad de los hechos, lo que le acabo de narrar, y la verdad procesal. ¿Cuál es la diferencia? La verdad histórica es todo aquello que uno, por hechos fácticos, por sentido común, hasta por lógica y por razón, lo entiende, pero en cambio la verdad procesal es aquello que Fiscalía, recogiendo pruebas testimoniales, documentales y periciales, lo puede mostrar ante un juzgado. Nunca la verdad histórica es similar a la verdad procesal. En virtud de ello, la Fiscalía a veces tiene que prescindir de procesar o no a una persona porque no tiene los elementos de convicción suficientes para presentarlos ante un juzgador. Pero en la práctica, vuelvo a la misma pregunta. ¿Ustedes se imaginan
que un Ministerio de Economía y Finanzas no reportó que el un día tenía que pagarle 300 millones al ISPOL y a partir del otro día el nuevo titular era Nascunco, una filial del Citibank. Por favor. Coronel González, bueno, y obviamente un poco en base a lo que usted también señalaba, ese 80% de tratar de alcanzar, lo que es muy optimista de su parte, ¿para cuándo? ¿Para qué fecha? ¿Tienen un estimado, una proyección? ¿Les va a demorar 1 año, 2 años? ¿Cuánto tiempo? El 55% yo soy optimista de que el primer trimestre de este año lo podamos concretar y luego hasta llegar a ese 70 u 80% yo creo que nos puede tomar 1 o 2 años adicional y los restantes sí nos tomarán por lo menos una década. Muy bien. Muchas gracias al coronel Renato González, director del ISPOL, justamente por darnos un poco más de luces, detalles de lo que está ocurriendo alrededor de este caso lamentable, bochornoso y realmente que pasa a la historia como uno de los peores casos de corrupción, donde se le limpiaron realmente el dinero de la seguridad social policial. Gracias, coronel González. Gracias, Leonidas, gracias, Mauricio, gracias, Wendy, y a todos los ecuatorianos un fuerte abrazo en esta noche fría que tenemos en Ecuador. Gracias, Renato. Oiga, pero no más frío que los bolsillos de los que no tienen ese billete, pues ahí Más está. frío que los bolsillos nuestros, no. Más frío que los bolsillos de los ecuatorianos, terrible. Bueno, en todo caso vamos a abrir